Buenos días, Dios me le bendiga. Bueno, estoy un poco afónico, pero creo que sí lo puedo hacer. Nombre de Dios. Vamos a buscar en 1 Corintios, capítulo 5. Vamos a repasar un momento aspectos que son importantes. Pablo, quien escribe, ve algunos problemas en la iglesia de Corintios. Problemas que nosotros no escapamos del hecho de tenerlos porque somos seres humanos. Y el primer problema lo presenta desde el capítulo 1 al capítulo 4, donde plantea ese primer problema en esa situación que estaba pasando en la iglesia de Corintios. A ver, ¿quién recuerda qué pasa del capítulo 1 al capítulo 4 que culminamos la semana pasada? ¿Cuál fue el problema que estaba presente? ¿Ah? ¿Y por qué? ¿Cuál era el problema carnal allí? Porque todos los problemas que tiene Corintios nos muestran su carnalidad. Pero especialmente del capítulo 1 al capítulo 4, ¿qué nos muestra? ¿Quién lo dijo? Levánteme la mano, no estoy viendo. Ah, sí, mi hermana. Así es. Las divisiones en la iglesia. Había conflicto, había mucho pleito. ¿Pasa eso en las iglesias en el día de hoy? No conozco ninguna iglesia que no haya pleito. La que diga que no tiene pleito es como los matrimonios que dicen que no tienen pleito. ¿Verdad? Son dos personas, son seres humanos que se hallan, que se encuentran. Son dos personas con dos culturas, con dos ideas, con dos pensamientos, con dos mentalidades. Y es fácil que estemos entonces uno que quiere ir por un lado y otro que quiere ir por otro lado. Eso pasa, sucede. De tal manera que en las organizaciones más pequeñas, como lo es el matrimonio, en esa asociación existe problema. ¿Cómo lo tratamos? Bueno, en el amor. ¿Y cómo hacemos en iglesia? En el amor. Entonces, del capítulo 1 al capítulo 4 nos está mostrando entonces el problema principal que Pablo vio, que mantenía a la iglesia dividida y no se podían resolver los problemas. Algunos decían yo soy de Pablo, otros de Cefas, otros de Apolo y algunos de Cristo. Habían 4 grupos muy definidos. Posiblemente habían otros grupos. Entonces estaban los más espirituales, que eran los de Cristo. Y habían varias personas que estaban allí. ¿Que exista hoy en la iglesia? Sí. ¿Y por qué existe? Por el egoísmo que nosotros mostramos. Porque no vivimos el cristianismo como la manera como lo está resolviendo Él. Y Él resuelve a todos los problemas que va a presentar. Son 5 problemas que vamos a estar viendo. Y ahora vamos a ver capítulo 5 y capítulo 6. En esos 2 capítulos vamos a ver entonces el segundo problema que se va a presentar. ¿Cuál sería ese problema? A ver si alguien ha leído 1 Corintios. Ajá. Correcto. Ahí aparece el problema del hijo que vive con la madrastra. Y eso es lo que vamos a estudiar en esa parte. Es decir, ¿cuál es el problema en sí? El problema de la sexualidad dentro de la iglesia, de la inmoralidad sexual. ¿Ok? A eso se va a referir y a eso vamos a tratarlo. Así que es muy importante de lo que vamos a conversar hoy. Porque para algunos se está volviendo muy común vivir la vida de inmoralidad sexual. Para la iglesia de Corintios en ese momento era muy común. Tanto que el capítulo 4, veamos los últimos versículos 17 en adelante, que él dice: por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Mas algunos están envanecidos,
como si yo nunca hubiese de ir a vosotros. ¿Cuál es el problema mayormente que tenía la iglesia de Corintios? El envanecimiento. ¿Y qué es envanecerse? A ver, ¿alguien me lo puede definir? ¿Qué es envanecerse? Correcto. Piensan que por su orgullo, por lo que son, por lo que han sido, por años que tienen en el Evangelio, por las posiciones que tienen en la iglesia, creen que son mayores que otros y pueden dominar a los demás. Por el conocimiento que también tienen, a veces piensan que pueden dominar a los demás. Y Pablo le dice, ¿sabe cuál es el problema de ustedes? Que están envanecidos. Y si siguen envanecidos, entonces no va a poder. Pero ¿cuál fue la solución? Del capítulo 1 al capítulo 4. A ver. Porque si no hemos visto la solución, seguimos en el problema. A ver, ¿cuál es la solución? A todos los problemas, Él presenta una solución. No se queda sin dar la solución. Recuerden, son 5 problemas, recordémoslo siempre. El primero, las divisiones. ¿Cuál fue entonces la solución que Pablo le da? Él les dice, somos un cuerpo en Cristo. Y como cuerpo en Cristo, resolvemos nuestros problemas. Y el primero que debe reducir o brillar entre nosotros, ¿quién tiene que ser? Cristo. Entonces, que brille la luz de Cristo en nosotros. Que ante todos los problemas que nosotros podamos tener, sepamos de quién somos, para quién vivimos y vivimos para Cristo. Ahora nos presenta un nuevo problema y entramos al capítulo 5. Ahora sí, nos vamos al capítulo 5. Y hay un problema terrible. Tan terrible el problema que Pablo viene y dice, mire, este problema que tiene la iglesia, ni siquiera, fíjense el problema como es tan grande, ni siquiera se nombra entre los gentiles. La gente de allá afuera no lo está viviendo, no lo está practicando. Y aquí dentro de la iglesia está sucediendo. Esto es terrible. Un pecado que no estaba allá afuera de la iglesia, pero que sí estaba dentro de la iglesia. Qué terrible esto, ¿no? Y era la iglesia más poderosa, la iglesia más grande, la iglesia que tenía todos los dones, la iglesia que hablaba en lengua y gritaba y esto y aquello y tenían el poder del Espíritu Santo. Así hablaba Corintio. Y tenían el pecado peor. ¿Cuál era? Ahí está, ¿verdad? El pecado. Entonces él viene y dice así: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación. En palabra en griego es porneia, que significa fornicación, significa impureza sexual de cualquier índole. Ok, eso es primeramente para que nosotros podamos entender. Cuando hablamos de fornicación, no estamos refiriendo solamente a actos sexuales antes del matrimonio, sino referimos también a cualquier tipo de pecado que sea de impureza. Bien, ese es lo primero. En otra palabra, para decirlo así en esta manera, el lesbianismo o la homosexualidad también es fornicación. Si no la quería entender en la palabra de Dios. Y si no se lo habían dicho, se lo estoy diciendo hoy para que entienda que está en fornicación si hay práctica de lesbianismo u homosexualidad. Hay mucha confusión. Hoy en día, mucho más en el día de hoy, la gente está creyendo lo que los medios están diciendo. Desde el 2014,
les están enseñando a los muchachos, así que yo tengo muchachos aquí que son adolescentes, que están recibiendo esto desde el 2014. Y quién sabe si algunos no antes. Pero el 2014 están diciéndoles a los muchachos, oigan mis padres también ustedes, lo que les estoy diciendo. Los libros que vienen para los muchachos le están diciendo que nosotros podemos sentir cualquier expresión emocional, cualquier afecto hacia otra persona, no importa si sea hombre o si sea mujer. Y yo quiero decirle, eso está fuera de la palabra de Dios. Y la Biblia lo llama fornicación. Y la Biblia lo llama pecado, impureza sexual. Está diciendo la Biblia, lo llama inmoralidad sexual. Y es muy importante que usted lo sepa. Así que si hay alguna confusión, alguna cuestión al respecto, si algo has aprendido mal, quiero que sepas lo que dice Dios, lo que dice su palabra. No, ni odiamos, ni repudiamos a alguna persona que tenga una orientación sexual fuera de la palabra de Dios. No la repudiamos. Y Dios la ama también. No le acepta el pecado, pero Dios la ama y Dios quiere que esa persona venga a Él. Y por eso murió Cristo. Porque Cristo no murió por todas las personas buenas. Murió por todos los que estaban en pecados. Y si tú estás en este pecado, Dios te quiere rescatar y te quiere traer a Él. Pero quiere que entiendas que esto es pecado y que le ofende a Él. Y que Dios dice en su palabra que Él lo aborrece. Y eso está establecido en la palabra, que Dios aborrece al afeminado, al homosexual, aunque no aparece la palabra lesbiana, pero es la misma palabra homosexual. ¿Ok? Porque está hablando de las impurezas. Lo que te quiero decir con esto es de que Dios te ama y lo que Dios quiere es rescatarte. Dios no quiere que sigas allí hundido en esta situación. Ahora, voy a hablar muy claro en lo que está establecido aquí en la palabra. Si el próximo domingo usted no vino no es por mí, sino no vino fue por lo que dice la palabra. Y este es muy claro lo que dice la palabra de Dios, a lo que se está refiriendo. Aquí hay un muchacho que está pasando por un terrible problema. Yo no sé exactamente por qué cae en el problema, cuál es la causa de su pecado, cuál es la causa de poder mirar a su madrastra, a la esposa de su papá. Pero este es el pecado, está viviendo con la mujer de su padre. No sabemos si se le murió la esposa, si se divorció, no sabemos nada, cuál fue la causa de que él está viviendo ahora con otra mujer que no es la mamá del muchacho. Ahora el muchacho no sabe si aquella es su mujer, su madre o su hermana. Si está viviendo con la mujer de su padre, es una de esas características, ¿cierto o no? Porque si vive con la mujer de su padre, entonces él es hermano de ella. Y si vive con la mujer de su padre, ella también es su madre, pero también es su mujer. Imagínense qué conflicto emocional. ¿Cómo se produce ese conflicto? Bueno, yo no voy a tratar de resolverlo desde el punto de vista psicológico ni cognitivo, pero sí le quiero decir algo, como está en la palabra de Dios. Pablo lo presenta como pornilla, fornicación, impureza sexual. A eso que el apóstol Pablo habla. Entonces él dice así. En el versículo 1, termino el versículo, dice: de cierto se oye que hay entre vosotros fornicación, y tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Pablo dice, en otras palabras, yo me imagino a Pablo cuando supo el problema, se puso la mano en la cabeza. Dios,
¿cómo es posible que esté pasando esto en mi iglesia? Pablo había fundado esa iglesia, los había evangelizado, había ido a hablar con ellos casa por casa, a visitarlos, a hablarles del Señor, se habían convertido, los amaba muchísimo. Y ahora, después de haber ellos creído en el Señor, después de haberlos sacado de donde estaban, ahora están en pecado. Ahora, fíjense el problema tan grave que está sucediendo en Corintios, que no es el problema solamente del muchacho, sino la condición de la iglesia. Mire la situación de la iglesia, miremos el versículo 2, que nos presenta acá, y dice así: ¿y vosotros estáis qué? ¿Y qué significa envanecer? Me dice mi hermana. Orgullosos. Miren, ¿cómo se sentían? Se sentían orgullosos de tener ese muchacho dentro de la iglesia. Se sentían orgullosos de ser la gran iglesia, pero con ese madre pecado que ni siquiera afuera. Y el testimonio de la iglesia estaba en boca de todo el mundo. Todo el mundo hablaba mal de la iglesia, pero ellos no se daban cuenta. ¿Sabe cuál es el problema? La situación que a veces tenemos nosotros, que todo el mundo sabe tu mal, te miran feo y tú eres creyente y no te das cuenta todavía. Ese es lo peor, lo terrible que pudiera pasar en un cristiano, que todo el mundo te señale, pero que tú no te des cuenta que estás en pecado. La iglesia de Corintios estaba en una situación tan grave que Pablo confronta tal situación y era de la actividad sexual fuera del matrimonio, que era la fornicación a la cual él se estaba refiriendo. Entonces él les dice a ellos, tanto que alguno tiene la mujer de su padre. Es tan terrible, dice Pablo. Es tan grave lo que ustedes están haciendo y lo que ustedes están permitiendo. Ahora, el problema era que los de Corintios, los hermanos de Corintios, y yo quiero hablar, yo les dije a ustedes que iba a hablar muy claro. Y les voy a decir muy claro porque tengo muchos adolescentes acá. En ocasiones nos acostumbramos a vivir el pecado como los compañeros del liceo o de la universidad viven el pecado. Ellos estaban allí en una conglomeración, en una ciudad donde el pecado era muy común. Habían 1000 sacerdotisas que para que la gente siguiera en la idolatría, para que la gente siguiera todavía en la adoración de un ídolo, se acostaban con todos a practicar el sexo. Y antes de entrar al santuario, ahí estaban las sacerdotisas. Ahí tenían muchos adeptos. Allí entraban y seguían adorando a esa diosa, no importando nunca la verdad de Dios. Y este es el problema, que se acostumbraron a seguir haciendo lo que el pueblo hacía. Yo entiendo que todos nosotros estamos rodeados, todos los que estamos acá estamos rodeados de muchas tentaciones. Cuando habla con tu compañero del liceo, ¿de qué hablan? Si es varoncito dice, es que toditas las del liceo se han acostado conmigo. ¿Verdad que sí, muchachos? Eso es lo primero que habla. O sea, yo soy el más fuerte. Y las cosas que practican en el día de hoy van en eso. Las muchachas muchas veces se hacen santica, pero quieren expresar siempre las grandes experiencias que están teniendo, cuando no saben que el daño que se están haciendo. Los de Corintios estaban en esa práctica. Se creían envanecidos,
estaban orgullosos por ser lo que eran. Pablo más adelante sigue hablando del pecado. Capítulo 6, capítulo 7, va a hablar, pero especialmente el capítulo 6 y capítulo 5. Entonces, en tal situación, Pablo dice, mire, esto no puede seguir pasando. Entonces el versículo 13 va y viene y nos dice lo siguiente, ciertamente yo. Ahora, Pablo dice, ¿esto puede seguir pasando? Vamos a ver qué dice Pablo. Dice el versículo 3, ciertamente yo, como ausente en cuerpo, pero presente en espíritu, ya como presente he juzgado al que tal cosa ha hecho. Hay varias cosas para mostrar aquí. Número 1 dice, yo estoy como si estuviera presente allí. Yo conozco toda la situación. Menciona el nombre del muchacho en ninguna parte. Dice que fue Pedrito, que fue Juan, que fue Tico, que fue quién, Alexander, Alberto. ¿Aquí lo menciona? No, no menciona el nombre del muchacho. ¿Porque lo desconoce? No, porque no quiere desacreditar. Y lo que busca es ayudar, pero quiere que se dé cuenta y que la iglesia se haga consciente del pecado inmoral que estaba sucediendo. No podemos aceptar el pecado inmoral dentro de la iglesia. Yo sé, en los medios de comunicación nos están diciendo en el día de hoy, y posiblemente mañana tendríamos que borrar el capítulo 5 y no pudiera enseñarlo más nunca. Porque nos están prohibiendo prontico hablar sobre la situación inmoral sexual. Y pronto, en el mundo entero, en las iglesias, van a tener que quitar el capítulo 5, decirle, miren, no puedo predicar sobre el capítulo 5, revíselo usted en su casa, porque si no me meten preso. Y eso va a pasar. Recuerden que esto va a pasar y ya está pasando en algunos países. ¿Por qué? Porque están eliminando el hecho de hablar del pecado. Y si tú no te haces consciente en el día de hoy, no tendremos más oportunidad para hablarte. Porque ya prontico aquí en Venezuela se va a aprobar hasta la ley de lenguaje inclusive. Y ya prontico no voy a poder hablar de esto, para que entienda. Luego no solamente esto, sino que la práctica que tú vas a hacer de lesbianismo, de homosexualismo, y que cree que en la iglesia te lo van a aceptar porque los gobiernos lo están aprobando, déjame decirte, la Biblia no le vamos a arrancar las hojas porque tú lo crees. Así que mejor es que te vayas yendo si lo crees así, porque Dios nunca te lo va a aceptar. Escucha lo que te estoy diciendo en el día de hoy, porque mañana yo no te lo voy a decir, pero Dios lo dejará escrito en su palabra siempre para que tú lo sepas. Nunca te olvides de esto, lo que la Biblia está diciendo. Ahora bien, veamos la parte importante a la cual Pablo habla. Y él dice, yo presente juzgado al que tal cosa ha hecho. Algunos dicen, la iglesia no puede juzgar tal cosa. ¿Quién le dijo a ustedes eso, que la iglesia no puede juzgar tal cosa? La iglesia tiene la autoridad para juzgar tal cosa. Y Pablo dice, yo y mi espíritu reunidos todos vosotros. Y ahora viene a decir lo que va a hacer la iglesia, que es la parte importante. Y él dice, ya yo he juzgado, ya yo he hecho juicio, y esto no se puede permitir. La iglesia no puede permitir casos inmorales dentro de su iglesia, dentro del cuerpo de Cristo.
Y esto es muy importante que ustedes lo tengan en mente y que sepan que las iglesias no están para aceptar el pecado, porque nosotros bendecimos el nombre de Dios. Nosotros honramos a Dios, y el que lo haga contrario es porque honra a Satanás y está en contra de Dios. Muy importante lo que la Biblia está enseñando. Y él dice entonces en el versículo 4, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, reunido vosotros y mi espíritu, con el poder de nuestro Señor Jesucristo, el tal se ha entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Pablo dice, mi hermano, ¿cómo se juzga? El problema era que este muchacho no quería abandonar el pecado. Mire, cuando caemos en el pecado, ¿por qué tú lo ocultas? ¿Sabes por qué lo ocultas? Porque quieres seguir en el pecado. El que quiere apartarse viene y confiesa y dice, estoy en esta situación, ayúdenme, no puedo salir, no puedo desligarme, me tiene atrapado el pecado, y la persona quiere librarse. Pero el que no quiere librarse y quiere seguir la vida en pecado, lo esconde. Y aun cuando uno le dice algo, la primera cosa que es, yo nunca haría tal cosa, me están juzgando mal, la iglesia está mal porque me está juzgando, yo no haría tal cosa. Es que el que está en pecado y quiere seguir, nunca confiesa y nunca se aparta. Ese es el problema. El mal está en la iglesia que me juzga, pero yo estoy bien, y eso es lo que dice la persona. Y uno sabe que la persona le va a decir eso. Ahora, ¿cuál es la cosa importante? Y él dice, bueno, si la persona quiere seguir en el pecado, si la persona no quiere abandonar el pecado, hay dos cosas que tenemos que hacer, nada más. Llámenlo, no reconoció, entonces entréguenselo a Satanás. ¿Qué significa eso? ¿Ah? No escucho. ¿Qué significa eso? Que se lo entreguen al diablo. ¿Ah? Exactamente. Sáquenlo de la iglesia. Si una persona insiste en pecar, no puede ser miembro de una iglesia cristiana evangélica. Porque los que son miembros de una iglesia cristiana evangélica son los que han confesado a Jesucristo y se han apartado del pecado. Si tú vives en el pecado y no confiesas al Señor, porque tú no puedes decir que confiesas en el Señor y vives en el pecado. Es incongruente. Quien vive en el pecado niega al Señor, porque niega el poder del Señor sobre su vida. Y es muy importante que tú entiendas que Pablo está diciendo que el tal se ha entregado a Satanás, o mejor dicho, déjenlo fuera de la iglesia, que siga viviendo como todos los publicanos. ¿Recuerdan allá en Mateo capítulo 18, versículo 20? Que está hablando de un problema entre hermanos, que dice que la manera como se tiene que resolver, en la manera como hablando con él, llama a un hermano para que esté contigo, y si no te escucha, ¿qué dice la Biblia? Llama a la congregación, y si no escucha, ¿qué debemos hacer con él? Trátenlo como gentil y publicano, como fuera de la iglesia. No le pertenece a la iglesia. Algunos dicen, nosotros no tenemos derecho para votar a nadie de la iglesia. Me río, ¿sabe por qué? Esas son palabras satánicas. Primera Timoteo 1:20. Pablo dice que ha votado 12 hermanos y los ha sacado de la iglesia
¿Por qué? Porque insistían en el pecado, insistían en pecar, insistían en colocar cosas malas, perversas dentro de la iglesia. Y uno de ellos era Himeneo. Y dice, hay que sacarlo. Y lo botó y puso a Timoteo para que no lo dejara entrar otra vez. ¿Qué dice la palabra de Dios ahora aquí también está diciendo? El tal se ha entregado a Satanás fuera de la iglesia. Si él quiere pecar, no le vamos a seguir juzgando, no vamos a hablar. Pero ¿qué también significa eso? Significa que la iglesia no es que le vamos a voltear la cara cuando lo veamos. Escuchen lo que estoy diciendo. No es voltearle la cara cuando estamos hablando con él, pero sí no podemos comulgar con él. No podemos tener la misma relación espiritual, porque él no tiene esa relación espiritual. Él no está fundamentado en Cristo, está fundamentado en el pecado. Y si tú estás fundamentado con él es porque estás en el pecado con él. ¿Entiende lo que Pablo está diciendo? Nosotros no podemos andar con el pecado. No armonizamos con el pecado. Y la primera cosa que Pablo dice es, se ha entregado a Satanás. ¿Y qué nos está diciendo acá? Ok, podemos hablarle porque no vamos a caer. No, ahí viene tal fulanito, vamos a voltear la cara. No significa eso. Pero había una práctica en la iglesia de Corintios. ¿Recuerdan el ágape espiritual? Que se practicaba después de la cena del Señor. Todos traían acciones de gracia, traían alimentos. Y después de la predicación y después de la celebración de la cena del Señor, la gente pasaba y daba acciones de gracia con alimento. A esa persona no se le permitía pasar. ¿Por qué? Porque no se le permitía tomar la cena del Señor y en segundo lugar no se le permitía pasar adelante para tener comunión con la iglesia. Porque hay que tener comunión con Dios para poder tener comunión con la iglesia. Y eso es lo que Pablo está diciendo. El tal se ha entregado a Satanás. Ahora, alguno dirá, oye, pero es que el pastor sí es un fanático. No me importa que me diga fanático, pero sí le voy a decir, soy bíblico. Y esto es lo que enseña la palabra. Y esto no puede estar fuera de la palabra. ¿Por qué las iglesias están como están? Porque tú que estás pensando así en esa manera, has querido meter el pecado dentro de la iglesia. Porque tú como estás, has querido contaminar a la iglesia con tus pensamientos. Y has dañado a muchos con tus pensamientos. Te has dejado usar por Satanás. Y ya basta de ese tipo de pensamiento. Tenemos que decirle a Satanás, fuera, porque aquí reina el Señor. Y este debe ser el pensamiento de un creyente, de un cristiano. Miren, mi hermano, el pensamiento de un cristiano tiene que ser de reconocimiento de Jesucristo, de su palabra, que sea verdaderamente nuestro fundamento. Si yo dije a Cristo que yo entrego mi vida a Él, entonces ¿qué estamos haciendo fuera de Cristo? No le negamos a la persona que venga al local a venir al servicio. No, eso no es lo que está diciendo Pablo. Lo que está diciendo Pablo es que no sea esa persona en la comunión con los santos. Es decir, no puede participar de la cena del Señor como cualquier otro hermano. Vive con la mujer de su padre y quiere practicar de la cena del Señor. Quiere venir a cantar cuando él quiera. Quiere venir a tocar el instrumento cuando él quiera. Quiere venir a dirigir cuando él quiera. Quiere aparecerse en momentos cuando hay una elección de directiva, cuando él quiera. Pero vive en pecado.
Pablo está diciendo, hermano, esa persona debe ser entregada a Satanás. Despierta, tú que duermes. Pablo está diciendo, deja el envanecimiento. No podemos seguir envanecidos, orgullosos. ¿Cómo sentirse orgulloso por el pecado? ¿Cómo sentirnos tan grandes que no nos podemos dejar dirigir por el Señor? Y este es el problema que estaba teniendo la iglesia de Corintios. No estaba dejándose guiar por el Señor. Por eso Pablo, mire lo que sigue diciendo en el versículo 7, que dice así. El 6, perdón. No es buena vuestra jactancia, tu orgullo, tu soberbia. ¿No sabéis que un poco de levadura leuda toda la masa? Usted sabe que cuando le echa levadura a la masa y la pone cerca de algo caliente, ella comienza a crecer. Y si la deja tiempo, ella va a crecer más. Y llega un tiempo hasta que la masa se le pudre. Revienta y se pudre la masa. Eso es lo que dice Pablo. Un poco de levadura daña toda la masa. Si nosotros dejamos el pecado correr, dejarlo allí, está aquí entre nosotros, meta una naranja podrida en un saco de naranja para ver qué pasa. Las otras comienzan a podrirse. En estos días fui aquí a la verdurera, a la feria de consumo, y me encuentro los aguacates todo lleno así como de manteca. Y le pregunto al Señor, ¿por qué le echaron manteca a esto? No, porque uno de los aguacates se pudrió, se reventó y llenó a todos y me pudrió unos cuantos. La levadura es como esa fruta, daña a los otros. Por eso si se deja el pecado, pronto muchos serán contaminados. Y con el mismo pecado, con la misma situación. ¿Por qué tú defiendes al que está en pecado? ¿Sabes por qué lo defiendes? Porque ya lo que estás escondiendo. Porque ya lo que está mal en ti. Porque ya lo que tú no has confesado en el Señor. Y por eso tú lo defiendes. Porque si tú estuvieras en el Señor y tuvieras bien tu relación con el Señor, buscara levantar a aquella persona. Buscara que aquella persona confesara a Cristo y viniera el Señor. ¿Sí o no? Y eso es lo que hacemos nosotros. Por eso Pablo está diciendo, hermano, tratemos el problema lo más pronto posible. Y él dice una cosa muy importante. 7. Limpiaos pues de la vieja levadura, para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue crucificada por nosotros. Pablo le habla a todos los que estaban allí. Allí habían también judíos. Y los judíos tenían como costumbre practicar las Pascuas. ¿Y qué eran las Pascuas? Recuerden que la Pascua significaba cuando allá estaba en Éxodo y el Señor, para que no murieran los primogénitos, para que no murieran los hijos de los mismos judíos, les dijo que pusieran sangre en las puertas de sus casas arriba, para que cuando llegara la muerte, el espíritu de muerte no llegara sobre los hijos de ellos. Y esto sería por señal por ellos por siglos, todo el tiempo, y agradecerían a Dios. El pueblo se olvidó. Y por eso un tiempo cuando Jesucristo llegó allá, que llega al templo y se pone bravo porque el día de la celebración, cuando era el Cordero de la Pascua, la iglesia, los judíos, los que estaban vendiendo ahí dentro del templo y no estaban haciendo la adoración a Dios. Y él se enoja y le dice y voltea todas las cosas y le dice, ¿cómo es posible? Mi casa de oración será llamada. Porque se habían olvidado de Dios. Y eso es lo que estaban haciendo.
Dios está diciendo una cosa muy importante. La iglesia se ha olvidado también del Señor. Y ahora pretenden vivir en la vieja masa. ¿Qué significa la vieja masa? Contaminada, llena de levadura. Y Él le está diciendo, no puedes venir a Cristo con tu vieja vida. No puedes venir a Cristo con tu pecado. Tiene que haber arrepentimiento. Y hoy Dios quiere que tengas arrepentimiento. Dios está diciendo con esta palabra, hoy es necesario que te levantes y le digas al Señor, Señor, soy una nueva masa en Cristo. La masa es la iglesia, la masa eres tú. Y Él te está diciendo, ven a mí, pero deja la levadura y te quiero convertir en una nueva masa sin levadura en el Señor. Yo quiero hacer de ti algo diferente. De modo que si alguno está en Cristo, las cosas viejas, he aquí todas son hechas nuevas. 2 Corintios 5:17. Dios quiere es que vengas a Él. Miren, yo sé que por la situación que estamos pasando, sé que nosotros por todos lados, hasta en nuestra casa, en la familia, el tío, la tía, la prima, el primo, el vecino, el amigo, el compañero de estudio, viven en pecado y viven manchados con el pecado y te invitan y posiblemente has caído. Posiblemente un día anduviste con el Señor. Posiblemente algún día tú le dijiste, Señor, yo entrego mi vida a ti. Pero después de haber andado con el Señor, te has apartado y andas en la levadura de la masa. Ahora no estás en el Señor. Dios te está diciendo ahora en este momento, levántate, ven en el Señor, sé una nueva masa en el Señor, que es lo que nos está diciendo en el versículo 7, para que seamos la nueva masa en Cristo. Dios quiere darte la nueva masa en Cristo, que sea de verdad el poder de Dios quien te levante. Que sea de verdad el poder de Dios que transforme tu mente y tu corazón y le puedas entregar al Señor tu corazón y tu vida y poder decir, yo me levanto en el nombre de Dios y no voy a seguir en esta masa. Esta masa se acabó porque mi masa es la masa de Cristo. Yo estoy en Cristo. Fíjense cómo soluciona el problema. Y Él dice, ¿cómo debemos solucionar el problema de este jovencito que está en la iglesia? Le presentamos a Cristo. Le presentamos la solución. ¿Y cuál es la solución? Cristo. Ven a Cristo. Él es el que te puede ayudar y que te puede levantar. Y hoy Dios te dice otra vez, ven a Cristo. Él te dará poder, Él te ayudará a levantarte y tendrá la fuerza en el Señor. Vamos a orar. Te damos gracias, Padre, por esta bendición, porque sé que tú has puesto este mensaje en mi corazón y oportunamente hoy hablar de este capítulo. Sabemos, Señor, que tú tienes la persona indicada para hablarle a su corazón. Sabemos, Señor, que tú quieres que esa persona sea nueva masa. Posiblemente, Señor, comenzó bien en el cristianismo, pero ahora se ha dejado llevar por la inmoralidad sexual. Se ha dejado llevar, Señor, por lo que dice el mundo, sus amigos, sus compañeros, sus profesores. Y no ha visto, Señor, el poder de Cristo. No ha visto la responsabilidad que tiene en Cristo Jesús. No ha visto, Señor, que tiene la marca de Cristo en su corazón. Te pido, Padre bendito, que hables a su corazón en este momento. Que tu Espíritu Santo, Señor, marque su vida. Que tu Espíritu Santo, Señor, le levante con gozo y alegría. Que tu Espíritu Santo, Señor, hoy le muestres el camino y le dé fuerza para decirte, Cristo, perdona mis pecados. Ayúdale, Señor, y habla a su corazón.